Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Tributario que dirige el doctor Jorge Haddad, contamos con los doctores Daniel Barbato y Guillermo Gertz, que nos hablarán en la sexta jornada de Derecho Tributario, la actividad profesional del abogado y los impuestos, de las dificultades prácticas en el ejercicio profesional en materia tributaria. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y, de surgir alguna pregunta, le realicen vía chat. Ahora sí, les damos la palabra. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por participar de este segundo día de la sexta jornada de Derecho Tributario que organiza el Colegio de Abogados a través del Instituto. Aprovecho para agradecer mi incorporación, mi invitación a formar parte de este Instituto de Derecho Tributario del Colegio, a la doctora Corinti, al doctor Haddad, al director. Bueno, el tema de hoy, o los temas que van a exponer los doctores Daniel Barbato y Guillermo Gertz, se refieren a la problemática en el ejercicio de la profesión en cuanto a materia tributaria, en cuanto a la fase contenciosa y judicial, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito federal y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Un poco la pandemia es lo que trajo todos estos cambios, obviamente gestados en años anteriores en cuanto a la digitalización de procesos, pero bueno, obviamente la pandemia nos hizo a todos adaptarnos a un nuevo ejercicio de la profesión en esta era digital, en esta era virtual, y ellos nos van a traer herramientas y exponer algunas novedades para ayudarnos a nosotros a transitar todo esto. Los colegas expositores son el doctor Daniel Barbato, lo voy a pasar a presentar. Bienvenido, doctor, y gracias por participar del panel. El doctor es profesor adjunto interino, el doctor Barbato es egresado de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, egresado también de la carrera de especialización en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor adjunto interino en Finanzas Públicas y Derecho Tributario, también en la UBA, consultor independiente, miembro activo de la Asociación de Estudios Fiscales, expositor de temas tributarios en este instituto, en esta casa, autor de distintas publicaciones en medios especializados, columnista regular del suplemento fiscal y previsional del Cronista Comercial 2001 y 2002. Le cedo la palabra al doctor para comenzar con su exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, Noelia. Bueno, es un gusto estar acá. Quiero agradecerle al doctor Haddad y a la doctora Corinti por haberme invitado y ser parte de estas jornadas. Y bueno, y al grupo de amigos que muchos están acá y que les agradezco la presencia. Bienvenida, Noelia. Y es un gusto charlar con el doctor Gertz. Entonces, bueno, frente a esa situación, vamos a tratar de comentar algunas situaciones puntuales. A ver, coincido con la introducción que hizo Noelia. En realidad, si uno analiza lo que ha pasado en el último año y medio, la profesión de abogado, y particularmente para todos aquellos que ejercemos el derecho tributario, ha sufrido grandes cambios y oscilaciones. Podemos decir que con anterioridad a la pandemia, los expedientes mayoritariamente, con algunas disidencias, eran en soporte papel, y acompañados en algunos casos, según el fuero, en formato digital. Durante la pandemia podemos mencionar que hubo una etapa de transición de 3 o 4 meses, desde marzo del 20 hasta agosto del 2020 también, donde hubo una inactividad judicial. Y después, a partir de agosto del 2020 hasta la actualidad, empezó a tener mayor énfasis el expediente en formato digital. Y si se quiere, a partir de octubre de este año, estamos viendo qué es lo que sucede, pero aparentemente se volvería a la presencialidad con algunos matices particulares.
Obviamente coincido con la definición que hizo Noelia en el sentido de que es este nuevo derecho procesal. Claramente, todos estamos aprendiendo. Honestamente, todo lo que a mí me enseñaron en la facultad quedó un poquito de lado, porque todo el formato del Código Procesal Civil y Comercial, o si se quiere de los demás ordenamientos de forma, estaban pergeñados para ser llevados adelante en forma escrita. Y bueno, ahora nos metieron en el baile y tenemos que bailar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pandemia lo único que hizo, desde mi modesto punto de vista, fue acelerar un proceso de digitalización que ya anteriormente estaba en ciernes. Obviamente toda esta situación excepcional y anómala trajo aparejado muchas dificultades. Dificultades donde, por un lado, confronta las garantías y derechos de los contribuyentes, y por el otro, las facultades de fiscalización y recaudación que tiene el fisco, ¿no? Obviamente, la intención siempre es la búsqueda del equilibrio a través de un respeto adecuado del principio de recaudación que tiene el Estado y de la seguridad jurídica de los cuales se deben valer los particulares. Nuestra intención con Guillermo justamente es tratar, y pasar esta introducción, es tratar de abordar distintos fueros y distintas situaciones, y bueno, lógicamente esperemos que todos estos tópicos les despierten interés y que pueda serles de utilidad en el marco de la profesión de abogado. ¿Mm? Bueno, no sé, Guille, si vos querés Sí, arrancar. sí, gracias, Dani. No sé si Noelia quería hacer una breve introducción de una presentación. Sí. Bueno, el doctor Guillermo Hertz también es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Derecho, también egresado de la carrera de especialización en Derecho Tributario, también de la Universidad de Buenos Aires, y es profesor universitario de grado y posgrado en todas las materias afines, o en varias materias afines en Derecho Tributario. Bueno, le cedo la palabra también. Gracias, Noelia. Sí, un poco coincido con Dani, bueno, tanto con la introducción de Noelia como con la intro que hizo Dani, respecto, digamos, de que el fenómeno de la pandemia lo que hizo fue acelerar algo que ya estaba en ciernes, ¿no? Convengamos que, por lo menos lo que es en la justicia federal y nacional, ya había un inicio de expediente digital, de hecho se iba hacia eso. El Tribunal Fiscal también había avanzado, Dani después va a avanzar un poquito sobre ese tema, en la digitalización del procedimiento ante el Tribunal Fiscal, pero bueno, la realidad es que el contexto actual lo que hizo fue profundizar todos estos cambios que ya se venían dando. Convengamos que estadísticamente, antes de la pandemia, solamente un 2% trabajaba bajo la modalidad de teletrabajo. Hoy por hoy, digamos, ese porcentaje se incrementó, y un poquito, digamos, recordando lo que decían ayer nuestros compañeros en sus respectivos paneles, nosotros los abogados pasamos a trabajar desde una computadora en cualquier lugar, digamos, porque, digamos, la realidad es que la presencialidad, y eso lo vamos a ver un poquito más, en lo que es la justicia, aún todavía no está plena, digamos, hoy por hoy, para poder ir a un juzgado tenés que pedir un turno, y convengamos que muchos actos procesales aún se siguen haciendo a través de plataformas como Zoom, o plataformas de videoconferencias. Pero bueno, la realidad es que lo curioso de esta transición es que yo me referí, digamos, a por ahí los trabajos o el teletrabajo que existía en el ámbito privado. En el ámbito de la administración pública no existía la modalidad de teletrabajo, con lo cual esto es algo nuevo, digamos, para lo que es la administración, con los vaivenes que tuvo y con los problemas y los errores que se transitaron, ¿no?, a lo largo de este cambio abrupto, que, bueno, un poquito es lo que vamos a ir viendo ahora a lo largo, digamos, de este panel. Principalmente desde el punto de vista de AFIP, empezando, tenemos que tener en cuenta que AFIP
profundizó dos servicios que ya existían, pero pasaron a ser, digamos, un poquito la estrella, digamos, de todo, a lo largo de toda esta pandemia, que uno es el servicio de presentaciones digitales, y el otro es el servicio de domicilio fiscal electrónico. Un poquito, ayer también lo mencionó la doctora Corinti, respecto de la trascendencia que pasó a tener el domicilio fiscal electrónico a lo largo de esta pandemia, y la importancia, bueno, que tiene tener en cuenta algunas cuestiones por los efectos que puede llegar a tener una notificación no advertida en tiempo. Desde el punto de vista, digamos, del servicio de presentaciones digitales, lo que podemos destacar es principalmente lo mal que funciona la página de AFIP, ¿no? Digamos, y los problemas que se pueden suscitar respecto, digamos, de cumplir en tiempo y forma con un pedido de la administración, cuando en definitiva nos está corriendo algún tipo de plazo. Tal vez desde nosotros como abogados no lo sufrimos tanto como lamentablemente lo sufren los contadores, ¿no? Que varias veces han presentado notas, inclusive ante la AFIP, para pedir prórrogas en el cumplimiento de determinadas obligaciones, justamente porque la web de AFIP no suele funcionar bien. Obviamente eso se debe también al cúmulo de tareas que se le fue incorporando a los servidores de AFIP, ¿no? A lo largo de esta pandemia. Pero bueno, pasando, digamos, puntualmente a lo que es el servicio de presentaciones digitales, como les mencioné, digamos, anteriormente este servicio ya existía, se había implementado con la Resolución General 4503, pero una primera etapa era acotada, digamos, tenía unos pocos trámites habilitados a través de la plataforma, algunos eran para planes de pago, solicitud de bajas de impuestos o regímenes, pero bueno, la realidad es que con la pandemia explotó, y a través de la Resolución General 4685, y después con las sucesivas modificaciones, la cantidad de presentaciones que se pueden hacer a través del servicio de presentaciones digitales es inmensa y poco claras en algunos sentidos, como también lo voy a mencionar en un ratito. La conclusión es que todavía sigue siendo casi exclusiva la realización de trámites a través de esta plataforma, de este servicio de presentaciones digitales. De hecho, la RG 5055 de AFIP la extendió al 30 de noviembre del 2021, y tal vez es muy probable que se siga postergando, lo cual, digamos, o sea, la obligatoriedad de realizar determinados trámites a través de la plataforma, lo cual tampoco lo veo, digamos, desde el punto de vista, digamos, como profesional malo, teniendo en cuenta que la realidad es que muchos trámites indefectiblemente se van a mantener y se van a seguir realizando a través de lo que es lo que es la plataforma de presentaciones digitales. Me parece que es algo que no va a tener un retroceso, o tal vez permitan la doble vía. Y bueno, esto es un poquito, digamos, una charla que yo tuve con funcionarios también de la AFIP a lo largo de toda la pandemia. Ellos también prefieren manejarse de esta forma. Es una realidad, digamos, para ellos también es una cuestión práctica que el contribuyente le suba la información y ellos poder analizarla sin necesidad, digamos, de una atención presencial, y también hay muchos profesionales que de alguna manera prefieren esta vía. Pero bueno, también la realidad es que a veces suele haber algunos inconvenientes con la plataforma, que cuando se suscitan esos inconvenientes lo tratan de canalizar a través del sistema de consultas web, que la verdad no es del todo práctico y no es muy bueno tampoco para solucionar algunos temas. Y la otra crítica que le podría dar a este sistema de presentaciones digitales es la automaticidad con la cual te responde en muchas ocasiones el propio organismo. O sea, de alguna manera en dos líneas pretenden suplantar lo que es un acto administrativo formal, con todas las consecuencias que ello trae aparejado. Y en algunas cuestiones ni siquiera es un funcionario el que te contesta una presentación digital, sino que es el propio algoritmo, la inteligencia artificial que hoy por hoy está empleando el organismo, con lo cual en algunas ocasiones
el contribuyente, o inclusive nosotros los profesionales que vamos en defensa de los contribuyentes, nos encontramos discutiendo actos que no son emitidos, digamos, por una persona humana, sino que en definitiva lo emite un sistema informático, con lo cual en muchas maneras litigamos contra lo que se llama una justicia algorítmica, ¿no? Porque la realidad es que tampoco el organismo te suele dar una respuesta, y muchas veces todas estas cuestiones terminan ante la justicia. Vivimos muchos casos de esto a lo largo de la pandemia. Tal vez los casos más resonantes que se dieron fueron las denegaciones sistemáticas al beneficio de ATP, con lo cual, al no haber una respuesta concreta, un acto administrativo formal por parte de la administración cuando te denegaban el beneficio, que generalmente se debía a algunas cuestiones formales, ¿no? Era muy común, por ejemplo, que el contribuyente tuviera dado de alta como actividad principal uno que no era la acorde a su realidad económica, y lo único que había que hacer era una modificación en el padrón registral de actividades. Pero como la fecha de corte para darte el beneficio era hasta abril del 2020, si esa modificación en el padrón registral se daba con posterioridad, por más que el contribuyente acreditara ante el organismo, subiendo toda la información que la requerían, que su actividad principal, de acuerdo a su realidad económica, era otra, generalmente el sistema te rechazaba el beneficio y tenías que ir a la justicia. Esto es un ejemplo, se dieron otros tantos ejemplos, donde en definitiva la información que se le proporcionó al sistema informático que se encargaba de conceder o de negar los beneficios de ATP no era lo suficiente, y los contribuyentes no le quedaban otra que ir ante la justicia, donde en definitiva ahí sí la administración proporcionaba alguna respuesta sólida y formal del por qué era el rechazo del reclamo. Pero bueno, obviamente el contribuyente tenía que incurrir en contratar un abogado que le haga toda una presentación judicial con todos esos gastos en los cuales tenía que incurrir, que en definitiva no son necesarios tampoco si el sistema hubiera funcionado de la debida forma, ¿no? Obviamente también esta resolución establece algunas excepciones respecto de qué trámites no se van a poder canalizar a través del sistema de presentaciones digitales, que es para tener en cuenta también, y uno de esos es, por ejemplo, todo lo que es relacionado con la sustanciación de sumarios por infracciones formales o materiales, que eso sí continúa siendo presentado en forma presencial. Todo lo que es lo relacionado con el procedimiento de determinación de oficio y los recursos previstos tanto en la ley 1183 y, digamos, la resolución 4503 habla también del decreto reglamentario como excepción, ¿no? Digamos que no se pueden canalizar a través de la plataforma de presentaciones digitales el recurso subsidiario del artículo 74, pero sin perjuicio de ello figura hoy por hoy como uno de los trámites admitidos en presentaciones digitales. Y después, bueno, también habla de que tampoco se van a poder efectuar presentaciones digitales respecto de todo lo que es el procedimiento determinativo en materia de seguridad social, pero también está habilitado un servicio en presentaciones digitales para lo que es la impugnación de acuerdo con el procedimiento previsto en la RG 79. Que pasa un tema particular en este sentido respecto de lo que es la apelación ante la Cámara Federal de Seguridad Social, para dar un ejemplo, por ejemplo, en un ajuste vinculado con el decreto 814, donde la normativa dice expresamente que la presentación de este recurso va a tener que ser, bueno, o en la división o en la agencia. Pero ¿qué sucede hoy por hoy? Como no te dan turnos muchas agencias, las agencias te las hacen canalizar también por el servicio informático de presentaciones digitales bajo el trámite de impugnación de la RG 79, lo cual no está claro, no está en ninguna normativa, y el contribuyente en definitiva, o el asesor del contribuyente, tiene que empezar a bucear y ir preguntando en el propio organismo cómo se presenta eso, porque no está tampoco del todo claro, ¿no? Con lo cual se dan muchas situaciones que se fueron resolviendo en la práctica. También lo mismo sucede bueno, yo les dije que una excepción era
todo lo atinente al procedimiento de determinación de oficio, y ha sucedido también que en algunas regiones los propios funcionarios de AFIP daban los mails para que, en vez de hacerlo presencialmente, el contribuyente le mande por mail el escrito, por ejemplo, del descargo, ¿no? Que son situaciones que son anómalas y en cierta manera no forman parte de una norma escrita, con lo cual también genera una situación de incertidumbre y falta de certeza, no solamente para el contribuyente, sino también para su asesor jurídico. Esto es un poquito el panorama, no sé, por ahí le paso la pelota un poco a Dani, si tal vez quiere aportar alguna situación particular o algo que él... Sí, mira, en realidad, bueno, coincido con todo lo que vos manifestaste, pero a mí lo que me llama la atención es que a veces no existe uniformidad de criterios, ¿no? ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos estás hablando de los sumarios y una región, por ejemplo, te acepta y te lo hace ingresar la contestación o el descargo de ese sumario a través de la presentación digital, y en otro caso directamente venía el acto administrativo notificado, y a su vez, dentro de la parte resolutiva del descargo o del acto administrativo que formula la imputación, te decía el mail de 2 funcionarios de la AFIP, donde vos tenías que mandar esa presentación. Con lo cual te diría que es una cuestión que bueno, va en sintonía con lo que vos estás diciendo, ¿no? Todo el mundo, no es para echar culpas, lo que estoy diciendo es que como esto fue tan novedoso, cada uno hizo lo que pudo. Entonces, adoptaron posturas a veces que no son simétricas entre las distintas dependencias, a pesar de pertenecer al mismo organismo. Y otra situación que yo viví es que, por ejemplo, hubo contribuyentes que en el diseño de la página, en el diseño de la solapa de presentaciones de plataformas de presentaciones digitales, no figuraba expresamente los reclamos de repetición. Entonces, ¿qué pasaba? Vos tratabas de meterlo, tratabas en alguno que fuera el más parecido, una era consulta no vinculante, entonces vos ¿qué hacías? Lo presentabas ahí, y abajo, ahí vino el tema de la responsabilidad del asesor profesional, tenías que poner una expresión diciéndole al fisco que en función de que no existía un reconocimiento expreso frente a esa resolución, que el fisco le dé el tratamiento procesal, jurídico y sistémico que corresponda. Obviamente eso entraba en un letargo, porque como vos mismo decís, ¿viste? A veces la persona que lo tiene que recibir no lo lee, o te contesta la máquina a través de un algoritmo, como bien decías antes. O a veces también tratabas de ubicarlo dentro del recurso del 74, pero lo concreto es que si vos te ponías a analizar, el recurso del 74 es una vía recursiva supletoria. Entonces, en materia procesal existe el principio de especificidad, es decir, frente a un mecanismo defensivo específico prevalece sobre el genérico, ¿no? Y el otro punto que también llama la atención es que, coincido con vos, yo no tuve buenas experiencias a través de las consultas web. Es más, cuando he tenido que hacer presentaciones que no encuadraban en ninguno de estos supuestos, las presentaciones web, las respuestas fueron totalmente extemporáneas. Es decir, yo tenía que hacer la repetición, el reclamo en 5 días, y la respuesta me vino 15 días después, que a su vez, honestamente, el tenor de esa respuesta no lo compartía. con lo cual, todo esto lo único que generó es una suerte de, bueno, cada uno hace lo que puede y se defiende como puede. Pero bueno, indudablemente para nosotros era una situación muy delicada, porque todos sabemos qué es lo que sucede. Cuando a los clientes les va bien, era tu deber, pero cuando las cosas vienen mal, ahí tenemos que empezar a dar explicaciones, y muchas veces ante estas situaciones la postura de uno puede llegar a ser un poco endeble, ¿no? Eso es el comentario que
que te quería señalar en sintonía con lo que vos oís. Sí, que de hecho, bueno, vos ahí mencionaste algo que es muy importante, que es respecto de la acción de repetición, que en la plataforma de presentaciones digitales la tenés que canalizar a través de un servicio que se llama solicitud de registración de declaración jurada rectificativa en menos. No tiene nada que ver, o sea, el nombre del servicio no te da ni siquiera un indicio de que tenés que canalizarlo por ahí. Y si vos lo canalizás a través de un servicio que ellos consideran que no es el adecuado, directamente te lo rechazan por improcedente. O sea, y acá es un poquito, digamos, el principio de dar información adecuada al contribuyente, digamos, que tiene que prevalecer dentro de la administración tributaria, que te tienen que decir, no va por este lado, va por el otro. Como así, digamos, te deben de informar adecuadamente al contribuyente qué vías recursivas tiene, también en caso de que el contribuyente, por falta de información o falta de claridad en el servicio web del organismo, canalice alguna petición por algún servicio que la administración considere inadecuado, debería decir, no, tenés que ir por este lado, no directamente rechazártelo en límite sin darte ningún tipo de explicación ni aclaración respecto de cuál es la vía por la cual tenés que canalizar tu pedido. Pero bueno, después respecto de la presencialidad sí se han habilitado algunos trámites. Lo curioso es que también es un tema que charlaba con vos, Dani, cuando veíamos estos temas, es que los pocos trámites presenciales que había, uno era el formulario para presentar de autorización para los contribuyentes, que en el medio de la pandemia era totalmente ridículo que sea uno de los 4 trámites que te permitían hacer de manera presencial, ¿no? Cuando en definitiva sabíamos las limitaciones que había a la circulación ambulatoria por parte de nosotros los profesionales. Y después, hoy por hoy ya habilitaron algunos trámites más, vías presenciales, de manera presencial, pero bueno, en este contexto tampoco sabemos hasta cuándo va a durar, ¿no? La verdad, o sea, uno hoy por hoy lee los diarios y bueno, no se sabe bien hasta cuándo va a estar esta nueva normalidad, ¿no? Y bueno, después, siguiendo en AFIP, el otro, como les mencioné, ¿no? El otro servicio que pasó el estrellato es el servicio de domicilio fiscal electrónico, ¿no? Que también, digamos, es un servicio que ya estaba vigente con anterioridad. De hecho, la última reforma de la ley 11.683, la 27.430, estableció la obligatoriedad de contar con domicilio fiscal electrónico, y de hecho se incorporó como inciso G el artículo 100 como una nueva forma de notificación, la notificación en el domicilio fiscal electrónico. Pero bueno, también se estableció que se tiene que garantizar la correcta recepción, ¿no? Por parte del destinatario, que es lo que hace un poquito a la defensa del contribuyente, y también es importante destacar eso por las cuestiones que se han dado respecto de lo que es la notificación al domicilio fiscal electrónico, ¿no? Recordemos que, bueno, la notificación al domicilio fiscal electrónico, en principio la recibe la Administración de Relaciones Tributarias, que lo puede recibir en nombre propio, digamos, que en definitiva, partamos del principio, es una persona humana que la puede recibir en carácter propio o como representante de una persona jurídica. Pero bueno, se puede dar el supuesto de que muchas veces este administrador de relaciones, que en definitiva el administrador de relaciones principal de una persona jurídica es el representante legal, designe como subadministrador al profesional de confianza. Y en definitiva, como bien decía un poquito Susana ayer, ahí está la importancia de controlar asiduamente el domicilio fiscal electrónico, porque muchas veces por ahí el administrador de relaciones es una persona mayor, que en definitiva, digamos, es representante legal de una sociedad, porque en los papeles es el representante legal, pero no tiene ni idea de cómo entrar al servicio web de domicilio fiscal electrónico, por eso, digamos,
lo deriva o lo autoriza a que sería, digamos, el profesional de confianza, ¿no? Y ha sucedido casos, particularmente en mi caso ha sucedido, de que por la pandemia del COVID, a un contribuyente, el contador, que era el subadministrador de relaciones, se murió. Y nadie revisó el servicio de domicilio fiscal electrónico. Nadie levantó una notificación. Y recordemos que uno se puede notificar de una notificación fiscal electrónica cuando abre el documento, o si no, a partir de las 0 horas del lunes de la semana siguiente. Entonces, ahí es cuando el sistema te da por notificado una notificación, por ejemplo, de un acto administrativo, que en caso de no ser recurrido, pasa a autoridad de cosa juzgada. Bueno, ahí se empiezan a suscitar algunos problemas que todavía aún no están claros, y me imagino que se van a ir viendo, obviamente, a lo largo de que vaya evolucionando, ¿no? Toda esta cuestión. Siempre que uso eso, sí ha habido casos, hay alguna jurisprudencia que ha tratado este tema. Actualmente tuve la oportunidad de leer dos del Tribunal Fiscal, de la misma sala casualmente, la sala D. Uno es Slama de Rubén Daniel, que es una sentencia del año 2019, donde ahí lo que se discutía era si se daba por válida una notificación al domicilio fiscal electrónico cuando el contribuyente no recibió el aviso de cortesía. Recordemos que la misma resolución que en alguna manera reglamenta todo lo atinente al domicilio fiscal electrónico, también dice que una vez que se emita la notificación al domicilio fiscal, la AFIP va a dar aviso tanto al mail que haya denunciado el contribuyente como al celular que hubiera denunciado. Bueno, en este caso el contribuyente no se le había dado este aviso de cortesía, entonces cuestionaba la validez de la notificación. Donde ahí la sala desestima, digamos, el planteo del contribuyente, porque dice que la comunicación que envía el sistema automáticamente a la dirección de correo electrónico solo pone en conocimiento al destinatario que recibió una notificación, pero que no reviste el carácter de notificación electrónica formal, sino que simplemente es un aviso de cortesía que puede no llegar por cualquier motivo, pero que no es una obligación que esté ese aviso de cortesía. Y después, posteriormente, la misma sala, pero en otro caso, ¿no? Este es un fallo reciente, de hora de septiembre de este año, Nassim Setum, lo que analizó fue lo que planteó el contribuyente, que él decía que había fijado un domicilio real especial para recibir las notificaciones, y que todo el íter del procedimiento administrativo se lo había notificado en ese domicilio, y que el acto administrativo que él tenía que recurrir puntualmente no se lo había notificado ahí, sino al domicilio fiscal electrónico. Y ahí la sala D sí le dio la razón al contribuyente, porque consideró que le asistía razón, teniendo en cuenta que todas las notificaciones anteriores habían sido realizadas en el domicilio que él expresamente denunció ante la AFIP, y que justamente la última, y digamos la que en definitiva causaba un estado, no se le habían notificado en ese domicilio. Son, digamos, todos estos dos precedentes interesantes respecto de cómo se va interpretando la validez de una notificación en el domicilio fiscal electrónico de la AFIP, que bueno, un poco coincido con vos, Dani, en este sentido, respecto de que todos estos cambios, estas modificaciones, en definitiva no forman parte de lo que nosotros estudiamos ni siquiera en la universidad, y tampoco forman parte integrante actual del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque todo lo que es la cuestión de notificaciones electrónicas, sus efectos y demás, no forman parte del cuerpo normativo. Si bien hay algunos proyectos, anteproyectos dando vueltas por ahí, hoy por hoy no es una norma vigente, sino que, si se quiere, están reglamentadas por lo que se entiende como normativa infralegal, ¿no? Que es
principalmente son las acordadas de la Corte. Exacto. Sí, lo concreto es que también creo que si fuésemos estudiantes otra vez de la facultad, lo más probable es que en unos años, más allá de normativa infralegal, creo que una de las fuentes del derecho que va a tener un valor significativo con relación a estas modernas formas de notificación van a ser los usos y costumbres. ¿Qué es lo que debería pasar? El legislador procesal debería normativizar todas las prácticas derivadas, y que obviamente todas estas prácticas que después van a ser validadas o no por parte de los tribunales. Entonces, obviamente, como yo siempre digo, el derecho siempre va atrás de la tecnología y de los negocios, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que ahí nos vamos a encontrar con... Está bueno que vos hayas traído a la luz estos dos precedentes porque en principio también pueden servir como pautas interpretativas a la hora de tratar de resolver un problema. Esa es la cuestión. Sí, yo creo que por ahí, en el caso de una cuestión de duda, digamos, en respecto de la eficacia o validez de una notificación, teniendo el contexto actual y teniendo en cuenta, digamos, que todavía no estamos ante, por ahí, reglas del juego, normas claras, bueno, ahí tienen que entrar en juego otros principios, como el principio de proactione, indubio proactione, digamos, para, en definitiva, garantizar la tutela judicial efectiva de un contribuyente en caso de algún tipo de duda en este sentido, sí, ¿no? Coincido, no solamente ese, también tenés el principio del informalismo, el principio de petición a las autoridades. Lo concreto es que tenés un montón de principios que de alguna manera u otra no dejan de ser principios, pero que son pautas interpretativas. Entonces, hasta que esas pautas interpretativas no tengan una admisión por parte de los tribunales, y vamos a estar siempre viendo, o sea, vamos a vivir con temores. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, me parece que este nuevo derecho procesal es algo incipiente y bueno, no deja de ser valioso en este momento como una exégesis o una interpretación hermenéutica lo que vos estás pasando, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, o sea, Dani, si querés avanzar un poquito con el Tribunal Fiscal. Sí, en realidad, bueno, es curioso que justo Guille haya hecho mención a fallos del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal, en cierta medida, acá estamos frente a una... Del Tribunal Fiscal voy a mencionar algunas cosas puntuales, a los efectos de ver si podemos tratar otros temas más. La primera cuestión que quiero decir es que el procedimiento ante el Tribunal Fiscal hoy puede decirse que está fragmentado. ¿Y por qué está fragmentado? Básicamente porque tenemos dos tipos de expedientes. Desde fines de abril del 19, antes de la pandemia, el Tribunal Fiscal implementó lo que se llama el expediente electrónico. Pero que todos los expedientes que fueron iniciados con anterioridad a esa fecha seguían siendo soporte papel, ¿no? Esto surgió como consecuencia de la administración anterior, donde justamente lo que se buscaba era la digitalización de todos los procesos. Se implementó una página que se llama Trámites a Distancia, o TAD, para los que estamos ahí, para los que estamos, siempre decimos vía TAD. Y bueno, obviamente esta implementación de vía TAD iba a ser gradual, y con todo este tema que nos pasó, terminó siendo algo extremadamente veloz, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Acá hay que distinguir. Por el lado del expediente papel, por el lado del expediente digital, en este sentido el Tribunal Fiscal dictó una acordada del 28 de julio del 2020, donde dijo que a partir del 10 de agosto del 2020 se acababa la Feria Judicial Extraordinaria y que todos los procesos seguían con la tramitación habitual. Obviamente, acá lo más importante es contar con un quit
uno se inscribe en el TAT y a partir de ahí uno recibe todas las notificaciones y actúa según el caso, mayoritariamente como patrocinante o bien como apoderado, ¿no? En ese caso yo diría que el Tribunal Fiscal ha seguido funcionando. Obviamente en algunas materias era mucho más veloz, principalmente en amparos, cobro de honorarios y, o casualidad, mecanismos de inclusión dentro del régimen de la moratoria, con lo cual, en cierto sentido, ahí había una intensidad diferente. Ahora, ¿qué pasó? El tema son los expedientes papel. El expediente papel básicamente tuvo un retraso de 1 año y medio. ¿Por qué? Porque todos los expedientes en papel no fueron movilizados. Recién hubo una acordada que se dictó el 22 de septiembre del 2021, donde dice que otra vez el tribunal vuelve a impulsar la presencialidad y en consecuencia también vuelve a promover todos los expedientes que eran soporte papel. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, obviamente acá hay que analizar un poco vocalía por vocalía, pero lo que está tratando es que muchos expedientes que tenían soporte papel, y en la medida en que el contribuyente tenga un domicilio fiscal electrónico, lo están tratando de digitalizar. Y a su vez, todas estas situaciones donde no haya domicilio fiscal electrónico, o el contribuyente no esté autorizado a actuar vía TAT, seguirá en soporte papel. Esa es básicamente la situación. Aparentemente se están empezando a mover las causas, y el Tribunal Fiscal está empezando a funcionar, vuelvo a insistir, con una velocidad distinta para un tipo de proceso frente a otro. Otro factor positivo que trajo la digitalización es que desde que yo era chiquito existía una suerte de federalización de la justicia tributaria. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Incluso en la ley 11.683 se establecía que el Tribunal Fiscal, que es un tribunal que está en Capital Federal, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitía la creación de delegaciones móviles. Básicamente, si se quiere, siempre se habló de abrir una delegación móvil en Córdoba, o en Santa Fe, otra en Salta o Tucumán. Lo concreto es que en los hechos ello nunca se realizó, a pesar de que la reforma de la ley 27.430 lo había establecido, pero la federalización del Tribunal Fiscal ocurrió de facto. ¿Por qué? Porque ahora todas las presentaciones se hacen vía digital. Hay una sola cuestión que puede jugarle en contra al contribuyente, que establecía en el decreto reglamentario que dos cosas. Uno, que cuando el contribuyente tuviese domicilio en el interior, el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal se podía presentar en la mesa de entradas de la dependencia donde estaba inscripto. O sea, si el contribuyente era salteño, iba a presentar en la mesa de entradas de la FIP de Salta, ¿no? Bueno, ahora con el expediente electrónico, todo eso es una norma que no tendría mucha razón de ser. Y la otra cuestión es que muchas veces, incluso la Cámara ha establecido en algunos fallos que, por aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial, el artículo 158, te daban un día hábil procesal más por cada 200 kilómetros. Bueno, obviamente esa norma, con el proceso de digitalización a vos no te afecta. Con lo cual, vos podrías decir, o te podrían decir, frente a la utilización de ese mecanismo recursivo, a los efectos de contar con algunos días hábiles más, que en realidad desde el momento en que está implementado el expediente electrónico, eso no tendría razón de ser. Pero bueno, vuelvo a decir, esto que estoy diciendo, estos dos puntos que mencioné, no fueron objeto de discusión, sino que simplemente fueron dudas que a mí se me fueron planteando, como una suerte de ejercicio teórico, nada más. Y dejo por último, con relación al Tribunal Fiscal, una nota de color. Dentro de la página web del Tribunal Fiscal
vieron que ahora se hace todos los oficios por sistema DEOX. Bueno, entonces, obviamente cuando vos querés colgar el oficio, tenés que buscar en qué dependencia lo vas, con qué dependencia lo vas a identificar, y para eso te dan un número. Bueno, acá les paso el número, que es 600.016.902. O sea, todo oficio que tenga que estar dirigido al Tribunal Fiscal pueden utilizar esa clave, y esto que estoy diciendo no lo inventé, sino que surge expresamente de la página web del Tribunal Fiscal de la Nación. Eso es básicamente lo que les puedo comentar. Por último, para cerrar, otro de los grandes temas que en algún momento va a tener que solucionar en forma armónica el Tribunal Fiscal con la justicia, es que los dos cuentan con mecanismos de digitalización distintos. Es decir, el Tribunal Fiscal utiliza el mecanismo TAT y la justicia utiliza un mecanismo diferente. Entonces, bueno, indudablemente esa cuestión puede llegar a traer una dificultad operativa. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, según lo que tengo entendido, en el Tribunal Fiscal imprimen todo el expediente y así, en el expediente impreso lo mandan al Fuero Contencioso Administrativo Federal. Con lo cual, la intención que buscaba el TAT no se ve respetada. ¿Por qué? Porque era justamente el ahorro de papel. Nos volvimos muchos más ecológicos. Entonces, justamente esta situación diría que va en contradicción con el propósito buscado por el TAT. Eso es lo que puedo señalar. No sé, Guille, si vos querés comentar algo más del Tribunal Fiscal. Sí, yo quería comentarte respecto de algo que vos mencionaste, que es la federalización de facto, ¿no? Del procedimiento ante el Tribunal Fiscal, que todavía, para que sea plenamente efectiva, me parece que tendría que resolverse algo que es la instancia de apelación, digamos, el tribunal de alzada del Tribunal Fiscal de la Nación, que hoy por hoy sigue siendo la Cámara Contenciosa Administrativa y Federal de la capital federal, ¿no? Que bueno, digamos, sigue siendo por ahí un escollo, por ahí para un contribuyente que está en Salta, Jujuy y demás, que en definitiva se tiene que buscar algún tipo de representante legal acá en la capital federal para que siga su tema, ¿no? Exacto. Me parece que eso es algo que todavía no terminó de resolverse respecto del procedimiento. Pero no, después, con lo demás, coincido con vos, o sea, coincido, digamos, que igual creo que se sigue imprimiendo todo en el Tribunal Fiscal, que es algo distinto, por ejemplo, que ahora lo voy a mencionar, respecto de la digitalización del procedimiento ante la comisión arbitral, que ahí expresamente, hay que ver si se cumple o no, ¿no? Pero la resolución dice que no se va a imprimir nada, ni se va a anexar nada a todo lo que son los expedientes en formato papel. Bueno, después hay que ver qué es lo que sucede internamente. Que también, digamos, con respecto a la comisión arbitral, sí se digitalizó 100%, porque de hecho ya todo se presenta a través del Cifere Web, todo tipo de recurso ante la comisión arbitral, y creo que no atiende nadie, no hay nadie. Si vamos hoy por hoy al edificio de la comisión arbitral, no hay nadie. Que eso fue también un tema que en su momento a mí me generó algún tipo de duda respecto de cuándo había entrado en vigencia la mesa de entradas virtual, porque se crea la mesa de entrada virtual en agosto del 2020, pero recién se hace operativa en octubre. Con lo cual en el medio hubo todo un bache que en definitiva los municipios seguían notificándote, y me refiero, bueno, en el caso puntualmente, y como ejemplo el municipio que está muy en boga hoy por hoy, la interpretación del artículo 35 del convenio multilateral, pero bueno, podría haber sido otro fisco también, donde haya notificado al contribuyente alguna cuestión, donde entre en juego la interpretación del convenio multilateral y por ende sea competente la comisión arbitral, que, bueno, hubo un tiempo donde no se sabía qué hacer, entonces estaba todo parado, todo frenado, en una oportunidad, digamos, ante la falta de claridad respecto de cómo continúa la cosa con posterioridad a alguna notificación de alguna administración tributaria provincial,
algún municipio que fui con un escribano a la sede de la comisión arbitral para que me dé cuenta de que no había nadie me podía recibir nada, hasta que, bueno, efectivamente con posterioridad entró plenamente en vigencia la mesa de entradas virtual. Yo después, digamos, tengo alguna cosita más para decir por ahí respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también, digamos, venía en un proceso de digitalización de su proceso, o sea, los procesos ante el fuero contencioso administrativo de la ciudad, ¿no? A través de lo que se llama el portal del litigante, que también, a diferencia de lo que fue en el ámbito nacional, estuvo, digamos, con suspensión de plazos, ¿no? El Consejo de la Magistratura no estableció, ni el Tribunal Superior de Justicia, una feria judicial extraordinaria, sino suspensión de plazos, que se levantó recién el 1 de febrero de este año con la resolución del 2 del 2021 del Consejo de la Magistratura, que también estableció que el levantamiento de suspensión de plazos iba a ser exclusivamente para los expedientes que a esa fecha se encontraran digitalizados. Durante, digamos, la suspensión de plazos, únicamente el fuero contencioso administrativo y tributario tramitaban amparos, medidas cautelares, o sea, todo tipo de medida urgente. Y bueno, principalmente esos procesos eran los que estaban digitalizados. Los otros no, digamos, el contribuyente, me quedé con la FIP. El abogado tiene que pedir hoy por hoy que se levante, digamos, que se le digitalice todo el expediente para que pueda continuar con el proceso, ¿no? Esa, digamos, es una cuestión que hoy por hoy hay que tener en cuenta si uno quiere seguir un proceso judicial ante lo que es el fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad. Tiene que pedir la digitalización del expediente. Y después, otra cuestión interesante, digamos, que también viene de la mano de esta resolución que les mencioné, es que prevé un sistema de turnos que bueno, en definitiva uno va y se agenda qué día puede ir en el juzgado y demás. Y también creó, si se quiere, una suerte de chatbot que se llama Justibot, que bueno, obviamente yo chateé con Justibot para ver de qué se trataba y para poder contarles a ustedes. Tiene, digamos, un tema acotado, le puse varias veces humano, a ver si me pasaba con alguien, con una persona humana, no sucedió nunca, Justibot me dice que no me entendía, pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, la cuestión es que tiene 7 funciones, que te da una orientación en la consulta pública de expedientes, de mesa de entrada, los turnos, asistencia de violencia de género y demás cuestiones muy, muy acotadas. Después, bueno, como ya para dar un cierre, hay que tener en cuenta, digamos, como por ahí un poquito con la intro que venimos dando, que para mí, en mi opinión, digamos, tengamos en cuenta que, por ejemplo, lo que es todo el proceso judicial nacional y federal también, ¿no? Estamos acostumbrados a la doble vía, ¿no? Por un lado tenías que presentar el papelito en la mesa de entrada y por otro lado tenías que subir el escrito al sistema Lex. Yo creo que hoy por hoy eso no va, o sea, el formato papel en definitiva no va a volver, no tiene razón de ser de que vuelva tampoco, teniendo en cuenta la digitalización ya del expediente, ¿no? Pero también, digamos, todo este proceso que fuimos mencionando con Dani, algunas curiosidades, particularidades que se fueron dando con la digitalización, ¿no? De tanto los procedimientos administrativos como los procesos judiciales, tienen que ir en tono o acorde con también el respeto de los derechos, ¿no? Digamos, tanto el derecho del contribuyente como también el debido respeto a los profesionales que hacen valer, ¿no? los derechos de los contribuyentes. Como bien dijo Dani, cuando sale todo bien era tu deber, pero cuando sale mal es tu responsabilidad, ¿no? Y muchas veces la responsabilidad
se podría decir que es compartida por la falta de certeza, ¿no? E incertidumbre que hay en algunas cuestiones, ¿no? Y por el otro lado, teniendo en cuenta que también para mí, y esto ya vamos a ir un poquito más para adelante, para otra charla, ¿no? Están avanzando también sistemas de inteligencia artificial, ¿no? En todo lo que es el Poder Judicial. Por ahí uno que podemos mencionar es el sistema Prometea, ¿no? Que hoy se emplea, ¿no? Puntualmente en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una IA, que digamos, en definitiva, es predictiva también. Que también con eso hay que tener cuidado, como en su momento mencioné, digamos, de por ahí un poquito de liviandad en respecto de las respuestas que puede llegar a dar la administración tributaria a algún pedido del contribuyente, que ya básicamente en algunas cuestiones inclusive obvia la emisión de un acto administrativo formal, también que esto no se traspole a lo que es la justicia, ¿no? Que digamos una simple EA, en definitiva, empieza a formular algún tipo de sentencias o demás, que por un lado está bien, digamos, porque me parece que es el camino natural, pero por otro lado tiene que estar acompañado también de respeto de los derechos del litigante, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Pero bueno, eso ya es para otra charla, me parece que ya, en eso ni siquiera hay abogados nobles todavía, porque todavía es algo que ni siquiera existe en plenitud, ¿no? No sé, vos, Dani, ¿qué opinás? ¿Cómo No, te yo imaginas pienso, litigando contra una IA? y en realidad vos sabés que, bueno, con Guilla hemos compartido espacios, qué sé yo, y para mí todo lo que es tecnología implica, obviamente, por facilidad y otro poco por una cuestión generacional, él se maneja mejor y se adapta con mayor rapidez. Yo recién te podría decir que me ha costado mucho, ¿viste? Todo lo que está, de entender lo que eran las páginas digitales, con lo cual, indudablemente yo creo que en algún momento, esto que vos estás diciendo, no solamente va a generar inquietudes, sino que también creo que hasta en la facultad, o si se quiere a partir de los ámbitos académicos, como el Colegio Público de Abogados, va a tener que brindar servicios de asistencia educativa, porque bueno, vuelvo a insistir, todo esto es absolutamente novedoso, ¿no? Entonces, no te sirve de nada saber de memoria el plazo para contestar una contestación de la vista si no puedes utilizar los mecanismos tecnológicos que te posibilitan todo eso, ¿no? No, Y totalmente. por último para ir cerrando, yo simplemente, además estamos cerca de la hora y es un viernes muy lindo y seguro es viernes y tu cuerpo lo sabe. En realidad, el otro tema que yo quería mencionar es que un poco toda esta situación es ensayo y error, y muchas veces están teñidas por otras situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con el ejercicio de la profesión. ¿Con esto qué quiero decir? Por ejemplo, ARBA. ARBA durante la pandemia te atendía algunas dependencias 3 veces por semana en un horario y otros 2 días con otro horario totalmente distinto. Esto no estaba publicado en ningún lado, en cierta medida cierto que era absolutamente discrecional. Lo concreto es que en la mayoría de los casos existía buena fe, porque vos golpeabas el vidrio y te lo recibían, y te recibían el expediente papel, con lo cual tienen una visión distinta con relación, por lo menos, a las presentaciones digitales que tiene la FIP, ¿no? Y bueno, aparentemente, cuando se acercaba el tiempo de las elecciones, la provincia de Buenos Aires decidió de que vuelvan todos a la presencialidad, con lo cual se volvió a la situación anterior. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que lamentablemente según donde vos litigues y según ante qué organismo tengas que hacer la presentación, los procedimientos son distintos, con lo cual me parece que acá existe una obligación de ir hacia una uniformidad, más en un contexto donde no cabe duda de que la tecnología es un factor trascendente para el nuevo derecho procesal. Pero acá tiene que haber uniformidad. Si no hay uniformidad, estamos complicados también. Esa es mi
mi conclusión o comentario final que va en sintonía con lo que acaba de decir Guille. Sí, coincido. Y también, bueno, me parece que es muy importante que también las administraciones tributarias cada vez tienen más información de todo. Cada vez van adquiriendo más información y lo importante es también que se sepa procesar bien ese tipo de información para no incurrir en arbitrariedades. De acuerdo. Sí, no sé, Noelia, si estamos ya justo en el horario, nos pasamos 5 minutos, pero no sé si Sí, yo alguien quiere quería hacer algo. hacer un comentario junto con ustedes, un poco sin ánimo de ir a la causística ni nada, pero también en lo que fue los juzgados contenciosos de la ciudad, no tenían tampoco una vía de comunicación muy fácil, no tenían un teléfono publicado, un mail, con lo cual hubo mucho problema con ejecuciones fiscales de patentes, ABL o cosas, donde también el mandatario no está en íntima conexión con el gobierno de la ciudad, entonces se ha tardado un año a veces por acreditar pagos que estaban hechos con un año de antelación. Entonces no impactaban en el sistema, el mandatario no podía averiguarlo, no respondía. La realidad es que en eso también fue un poco un caos y se podría haber solucionado porque era meramente sistémico eso, con lo cual en esta era de la digitalización es como que ahí faltó una conexión también, me parece. De acuerdo, sí. Bueno, creo que un poco la idea o sea, honestamente yo siempre considero lo mismo. Yo creo que se hizo lo que se pudo, se hace lo que se puede. Y la verdad, cada problema nuevo que te pasa hoy por hoy es un desafío. Y yo te diría que la mejor fuente que tenés es tener un círculo de amigos, que vos le decís, che, a mí tener un WhatsApp y decirle, che, me está pasando esto. ¿Ustedes vivieron una situación similar? Y bueno, a partir de ahí te diría que el derecho pasó a ser una materia más cooperativa, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Bueno, no sé si quieren empezar a hacer preguntas, creo que había una en el chat. Yo me preguntaron los fallos y se lo contesté en el mismo chat, pero no sé si preguntaron algo más. Dice Rubén. Acá hizo un comentario Marcelo, Sí, que él menciona al tema del informalismo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos hacés y con lo que planteaste, Marce. ¿Te lo canalizaron, Marce, o te dijeron que era improcedente? No sé si puede hablar él. No puede hablar él. No puede hablar. Pero sí, Marcel, el tema del informalismo es uno de los principios sustanciales. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que cuesta hacerlo entender eso, ¿no? Entonces, en la práctica. De hecho, si eso fuese tan fácil, en el caso que dijo Guille, no hubiera tenido que llamar a un escribano para labrar un acta, por ejemplo, ¿no? Rubén nos hace un comentario y dice, tomando como base las normativas internacionales, convenciones, tratados y su valor constitucional, ¿no creen que no resultaría estrictamente necesario el agotamiento de la instancia administrativa ante la realidad de instancia judicial como revisora? Lo pregunto por caída de derechos en el ámbito administrativo. Sí, claramente. O sea, es uno de los principios, Rubén, es uno de los principios básicos del derecho administrativo, y cuando digo administrativo, si querés, incluyo al tributario. Si vos no agotás la instancia administrativa, salvo casos muy puntuales, como impuesto de sellos en la ciudad de Buenos Aires, si no lo agotás, no podés ir a la instancia siguiente, que es la judicial. Vamos sobre el mismo tema. Sí, yo también creo que por ahí también, ampliando un poquito tu respuesta, también por ahí lo que Rubén quiso dar a entender es respecto de por ahí algunas cuestiones donde en definitiva tenés que acudir a instancia judicial por falta de respuesta de la administración, digamos, algunas cuestiones como mencioné, digamos, te deniego la ATP. ¿Y por qué? Y pues no sé, te lo denegué, ¿viste? O sea, y tenés que ir, ¿viste? Tenés que iniciar una acción de amparo, y ahí, digamos, yo creo que ahí la administración a lo que renuncia es a la tutela administrativa efectiva, ¿no? Digamos, a la posibilidad de
de alguna manera revisar sus propios actos y tratar de enmendarlos. Con lo cual, en cierta manera, obliga de alguna forma al administrado a tener que ir a la instancia judicial para hacer valer sus derechos, ¿no? De alguna manera. No sé si por ahí yo lo amplié, capaz no tenía nada que ver, pero bueno. No, sí, todo tiene que ver con todo. Sí. Pero bueno, no sé si no hay alguna pregunta, si no, ya que no está Jorge, Jesús Sí, pueda yo cerrar la jornada. le voy a ceder la palabra a Susana, a la doctora Corinti, para A la jefa. palabras finales. Sí. Bueno, vamos a cerrar las jornadas, muy claro, muy interesante todo, y mientras ustedes hablaban yo iba tomando nota de determinadas cuestiones para, más allá de lo técnico que uno aprendió escuchándolos, yo quiero cerrar de este modo. Ayer vimos la mirada planteada para el abogado frente a su responsabilidad tributaria en el ejercicio profesional por sí solo o en forma conjunta. Y hoy lo que estamos viendo es que el ejercicio profesional en materia tributaria, y hemos aprendido, por lo menos ya, aunque lo habíamos vivenciado, digamos, gracias a Guille hemos visto que podemos tener un procedimiento algorítmico, ¿sí? O sea, lo vivimos en carne propia, o como dicen, contesta la FIP mecánicamente. A mí me contestó en un oficio judicial 3 veces, me puso lea con atención, o sea, como que nos están tratando como que no leemos con atención, y nos encontramos a veces perdidos por cómo seguir. Entonces yo, escuchándolos y sacando toda esta información, y un poco lo que decía Dani con respecto a los hechos, que yo una vez lo entrevisté al juez Cruciani, y él me puso un ejemplo. Yo era joven y me quedé así dura, y me preguntó: doctora, ¿qué vino primero, el avión o el derecho de la navegación? Y bueno, yo sabía la respuesta, pero como estaba ante un juez de la nación, me quedé callada. Entonces me dijo: doctora, primero los hechos, y después aparecen los hechos regular, digamos, después aparece el derecho para regular. Hoy estamos en esta misma situación. El avión es el derecho sistémico, son estas notificaciones virtuales. Es todo esto que viene impuesto por la realidad. O sea, tenemos una realidad que a nosotros como abogados no tenemos normas que nos respaldan. Y acá aparece algo que siempre me dijo Susana Navarrini, o sea, voy citando gente que nos precedió en este camino, y Susana Navarrini decía que esto, el derecho es como la música. O sea, vieron que cuando hay que aprender a tocar, va saliendo todos estos principios que tenemos, buena fe, razonabilidad. Bueno, los tenemos que aplicar en nosotros, en crear el derecho. ¿Cómo? Bueno, la importancia de nuestra labor profesional para crear este nuevo derecho procesal. Y un poco, como decíamos con Guille en un artículo que tuvimos mucha discusión con nuestros queridos colegas contadores, nosotros no estamos tan rígidos con las formas. O sea, tenemos que atrevernos a crear derechos. Creo que la conclusión que sacamos de la charla que dieron ustedes hoy es que no nos podemos quedar quietos frente a las máquinas, frente a las respuestas que nos dan las computadoras, frente a los pocos espacios que nos da la computadora. Hay que seguir peleando y logrando este nuevo derecho. Y les cuento algo que son estas cosas maravillosas que nos aparecen en la vida. Tengo arriba de mi escritorio para tirar un periódico económico tributario del año 2000. Y fíjense qué es lo que dice el periódico. Dice: el procedimiento como instrumento de defensa de los contribuyentes. Entonces creo que en este contexto que nos tocó vivir de pandemia, y en esta
falta de regulación de algo tan importante como la materia tributaria y el derecho de defensa, bueno, para eso estamos nosotros, los abogados. Así que, bueno, les agradezco a todos, la verdad que hoy aprendimos mucho, y muchas gracias a los participantes, gracias Noelia por tu debut en el instituto, y bueno, los esperamos para las próximas jornadas, o antes, para nuestros próximos eventos. Bueno, cerramos y nos despedimos. Bueno. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.